días. Buenas. Ondo etorriak. Bienvenidos y bienvenidas al Museo Vasco de Bilbao. Esta es nuestra casa, tenéis las puertas abiertas. Vale, muchas gracias. Hoy dirigimos con el Museo Etnográfico de Bilbao. Estamos con Sorkende Ayarza. Es coordinadora del Museo Vasco y Museo de Reproducción de Bilbao. Con Sorkunde va a explicar la historia del museo. ¿Dónde estamos ahora mismo? En estos momentos nos encontramos en el claustro del Museo Vasco de Bilbao. Este edificio data del siglo XVII y acogió a la primera Compañía de Jesús en Bilbao. Claro, no fue hasta mucho más posterior cuando se creó la institución o se decidió crear la institución del Museo Etnográfico y del Museo Arqueológico cuando este edificio albergó las dependencias del museo. Hasta entonces ha tenido diferentes usos. Como ya he dicho, fue la primera Compañía de Jesús, este edificio y la zona anexa, incluso había una zona de jardines en el entorno, o sea que estamos hablando del siglo XVII, eran otras épocas y Bilbao estaba construido de otro modo diferente, como luego un poco más tarde vamos a poder ver en la visita que tenemos una pequeña maqueta y ahí se observa cómo era el Bilbao medieval, ¿no? De todas formas, como ya he dicho anteriormente, aquí se albergaron otro tipo de usos porque luego los jesuitas fueron expulsados y cuando se les expulsó se dedicó a Escuela de Primeras Letras, que se le llamaba entonces, ¿no? Y posteriormente llegó a acoger también la Casa Misericordia, incluso fue una escuela de artes y oficios y compaginó también en esta andadura junto con, vamos a decir que la audiencia provincial hasta que se construyeron la de Abando, ¿no? Fue en 1921 cuando vinimos, o cuando el Museo Etnográfico acudió ya a este claustro, que ya estaba ocupado en cierta forma con el Museo Arqueológico, había piezas del Museo Arqueológico y durante 2 años convivieron el Museo Arqueológico y el Museo Etnográfico hasta que en 1923 se fusionaron en un único patronato y en una única zona expositiva que era este espacio en el que nos encontramos ahora, donde se guardaban todas las piezas que se venían recogiendo en cualquiera de las dos colecciones, claro. Entonces este edificio es muy importante, efectivamente. ¿Hace cuánto tiempo? Es del siglo XVII, luego tiene 4 siglos, ¿vale? Y luego alberga una de las piezas más significativas de la cultura vasca, que es este ídolo, el ídolo Mikeldi, que data de la Segunda Edad de Hierro. O sea que este tiene bastantes más siglos que nosotros, y que el edificio y que todo, ¿eh? Muy bien, sí, sí. Interesante. Eso es. Vale, Vamos a seguir la ruta y os voy a enseñar cómo está distribuido en esta primera planta en el claustro, como aquí en su momento estuvo contenido en las piezas de arqueología que actualmente y desde 2009 que se creó el Museo Arqueológico, que si no me equivoco lo habéis estado grabando anteriormente, en Calzadas de Mayona. Allí está albergada la Diputación, tiene allí albergada la colección de arqueología porque bueno, son unos fondos suficientes como para dedicarle un museo única y exclusivamente a los fondos de arqueología. ¿Vale? Entonces, y porque nosotros también cada día en etnografía vamos recogiendo más y más herramientas y instrumentos que lo que vienen es a explicarnos esa evolución de la cultura vasca, ¿vale? Entonces, en la primera planta vamos a ver esas salas dedicadas a etnografía, vamos a ver la zona de pastoreo, vamos a ver la zona dedicada a los vascos y el mar, los vascos entre el mar y la montaña, siempre nos hemos prodigado en este territorio tan magnífico y bueno, luego también una zona dedicada a la indumentaria, al textil, al lino y a la lana, perdón. Y luego ya os he dicho que esto fue Casa de Misericordia y aquí bueno, pues se enseñaban también artes y oficios y en esa enseñar artes y oficios se hacía loza y se hacía cerámica. Entonces en la segunda planta tenemos una importante colección dedicada a la cerámica que bueno, pues hace las virguerías de más de uno de los visitantes que vienen aquí a pasar la mañana y a la tarde, ¿no? Tenemos la zona de ferrería también porque el
hierro es también está dentro de nuestro ADN, ¿no? Es uno de los minerales que más nos definen sobre todo a Vizcaya y a Bilbao, y sobre todo por el tema de la mercancía. Y vamos a la tercera planta, que hablando de mercancías y de comercio, tenemos la sala consulado y luego la parte institucional, que está recogida en lo que es la zona donde está la maqueta de Vizcaya, que es una maqueta que, además de una visual que ofrece de pues las características geográficas que tiene el territorio histórico de Vizcaya, nos ofrece también más información, porque le hemos introducido una serie de aplicaciones informáticas que lo que hacen es ahondar en esa información. Tenemos también los árboles de Guernica, que es muy importante también como institución, y bueno, pues tenemos así elementos muy significativos, de forma que aquel visitante que venga a conocer Bilbao, Vizcaya, y quiera conocer la cultura vasca, se vaya con los elementos significativos de nuestra cultura. Lo que es etnografía y arqueología, y por supuesto preside el claustro el ídolo Miquel, ¿vale?, que es la pieza más antigua. También nosotros, en nuestras creencias es muy importante las formas funerarias, que nos dan mucha información de la cultura vasca en diferentes épocas, ¿no? Entonces por eso también tenemos aquí recogidos en esta planta algunos de los sarcófagos más interesantes para poder estudiarlos, ¿no? De misma forma que contamos con, estas son las bolas que están en el puente de San Antón, que era el único puente que había en el siglo XVI en Bilbao. Luego ya se pusieron más puentes, ¿no? La ciudad fue creciendo y hacía falta más pasos entre las zonas a medida que la ciudad, la villa, iba creciendo. Pero aquí tenemos lo que son las bolas originales del puente de San Antón, diferentes escudos, con sus correspondientes cartelas. En las cartelas lo que venimos es explicar brevemente lo más significativo de cada pieza, los dinteles de diferentes casas, palacios, las puertas vascas, tienes puertas de madera, ¿vale? Diferentes tipos de puertas. Aquí tenemos otra. No tienes expuesto todas las puertas que tenemos un par de ellas, y luego, bueno, pues si tuviéramos más espacio, igual haríamos una exposición solo de puertas, pero tenemos que ir un poquito modificando el discurso en función de las piezas que vamos restaurando y vamos recogiendo, ¿no? Unas laudas, lo que te he dicho, ¿no? de las ceremonias funerarias, pues al final nos viene mucha información, no solo a la etnografía vasca, sino a cualquier etnografía, ¿vale? Escudos de diferentes palacios, casas solariegas, y esta ya que es el de la Ragoiti. Los escudos son los que se ponían en las casas, ¿no ves? Tú en las casas, arriba del todo, o en los palacios, viene a recoger el escudo son las familias. ¿Quién es el propietario de esa casa? Y la casa en torno a los terrenos y todo lo que tenían, ¿no? Entonces los escudos vienen a ser el sello familiar, ¿no? De aquella época. Son gente entonces muy poderosa en aquellos, estamos hablando del siglo XVI, ¿vale? Entonces aquel el de Trauco Medieta y pues el de la Ragoiti, ¿vale? Son familias muy poderosas. Pues porque al final en los caseríos lo que había que hacer era también conservar durante todo el año, Entonces, bueno, pues una era... Entonces, como puedes ver, aquí vienen las figuras representadas del hombre y de la mujer que se casaban y contraían matrimonio. En otros tipos de arca vienen dibujados, pues eso, diferentes estelas y motivos, los animales pues, que iban a tener, pues eso, conejos, zapatos, animales, diferentes cerdos, vacas. Esto es una copia, esta es la única copia que tenemos así como es la cruz de Burruchaga, se empleaba pues donde la gente en las épocas de la Inquisición iban a la penitencia, ¿no? Hay una zona que es toda esa zona del edificio que se dedica a exposición permanente. Cuando digo exposición permanente es que todos los días del año tenemos albergadas la misma exposición, ¿no? Está estructurada en el claustro en primera, segunda y tercera planta. La primera planta etnografía, lo que es la parte de pastoreo de la cultura del mar, del textil, del lino y de la lana. Y luego tenemos en la primera planta lo que son las cerámicas, en la segunda planta las cerámicas, quiero decir la ferrería, y en la tercera planta vendríamos a alcanzar ya como la zona del consulado y la zona de la maqueta y los árboles de Guernica. Y aquí esta cambia, es temporal porque nosotros a lo largo del año ofrecemos diferentes exposiciones temporales temáticas en función de la temática que queramos ese año trabajar, ¿no?
Próximamente vamos a inaugurar una sobre indumentaria del siglo XVIII, entonces estas dos salas lo que hacen es albergar esa exposición temporal. Que pasan 6 meses, se retira esa y haríamos otra, ¿vale? Entonces es fácil que a lo largo del año las exposiciones temporales sean 2 o 3, dependiendo un poco de las capacidades presupuestarias y que nos alcance un poquito también el trabajo, ¿no? Porque una exposición temporal requiere mucha dedicación, ¿vale? Era una fotógrafa del siglo XIX que lo que venía era retratar a la cultura, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene una mirada de una mujer que en esa época pues pocas podían dedicarse a la fotografía, ¿no?, profesional, y ella pues tenía los medios y la oportunidad, porque otras en esa época no tenían ni los medios ni la oportunidad. Pero además consiguió captar muy bien lo que es la cultura vasca, ¿no?, tanto la tradicional como la urbana, ¿vale? Os he dicho, los vascos entre el mar y la montaña, ¿no? Entonces en la montaña vivíamos cómo se vivía en diferentes épocas prehistóricas, desde la habitación en las cuevas, posteriormente a las chozas. Luego tenemos ahí otro panel de información de la evolución de las chozas, ¿no? ¿Vale? Que al final lo que viene a recoger es la forma de vida primitiva. ¿Eso qué es? Por ejemplo, son útiles, esto es una recreación de un fuego. Entonces, cómo se hacían los fuegos y cómo se obtienen, ¿no? Pues eso, ¿no? Tenemos restos, cómo se obtienen los restos de este tipo de fuegos. Como sería de las cuevas, luego la cabaña, la cabaña, ¿vale? El siglo XVI ha sufrido bastantes transformaciones, ¿vale? Entonces, este puente no está aquí, actualmente se encuentra en este otro margen, ¿vale? Esta es la ribera, ¿no? Este era el río Nervión, efectivamente. El río Nervión y Beizábal. Y este era el Bilbao del siglo XVI. El Cogollito, las 7 calles, y luego los extramuros, que era donde se encontraban los principales conventos del siglo XVI. ¿Vale? Luego ahora ya con la evolución pues han aparecido más lo que es la vía de Bilbao, tuvo que ir creciendo y tuvo que ir creciendo hacia la otra margen, ¿no? Entonces con esa necesidad de crecimiento y de ir hacia otro margen se tuvieron que construir también sus puentes. O sea, ese marco que ves ahí y estos muebles son tal y cual estaban, son originales del consulado de Bilbao, del siglo XVII, son así, estos son los originales, ¿vale? ¿Cómo era el edificio? Pues el edificio era así. Estaba la iglesia de San Antón y anexa se encontraba el consulado, ¿vale? Era una institución muy importante y fue la que realmente pues fue el tractor, vamos a decir, comercial de la época, no solo de Bilbao, de Vizcaya, sino de todo el entorno. Y sobre todo negociábamos mucho con los países del norte de Europa y de hecho tú tienes en Brujas tienes un edificio que es la Casa de Contratación de Vizcaya, que esta es la maqueta de la misma. ¿Vale? Tenemos muchas relaciones vizcaínos muy queridos en lo que se esta y esta es la sala donde la recreación de la sala, esta puerta es original, es pan de oro, o sea, es todo original, es como oro, pero es pan de oro, no es oro, no es oro. Y lo mismo pasa con esta estancia lo que viene es a recoger también cómo era la sala consulado, ¿no? Cómo estaba la mesa, donde se ponían allí a decidir y a firmar pues, las contrataciones que eso es para hacer sus negocios, el escribano recibía y escribía la carta, cada familia tenía su marca comercial, ¿vale? Y bueno, pues se le quedaba todo registrado, no podías hacer la en la mesa ni registros. Aquí se suele recoger también, suelen realizar el nombramiento de cónsules cuando se hace en Bilbao, suelen iniciar lo que es la ceremonia de nombramiento en la iglesia de San Antón, luego vienen en peregrinación, pues vienen en Carecía hasta aquí, por la calle Ronda, que era la que había también en su época, y una vez aquí ya se toma el nombramiento. Se dejó este trozo, ¿vale? Se dio un tratamiento y este es el que queda aquí como pues, muestra del primer. Yo decía que además de la información geográfica y visual que nos da de ver que tenemos un territorio muy bonito, muy complicado,
y orográficamente muy divertido, ¿no? Porque tiene unas montañas que nos hacen mejorar el paisaje, pero que nos dificultan en otras funciones, ¿no? Pero es lo que tenemos. Tenemos marcados lo que son los montes bocineros, que también obedece a la forma institucional y organizativa de los vizcaínos. Y luego lo que hemos hecho aquí, pues aparte de dar esta información física, de que la gente vea cómo es Vizcaya, en su estado puro y duro, vamos a decirlo, en la maqueta, pues tener un complemento informativo a través de las aplicaciones informáticas, ¿no? Al final se trata de conseguir un equilibrio entre las formas museográficas tradicionales y las nuevas tecnologías. ¿Qué es la tecnología de la montaña? Podemos ver todo aquí, ¿no? Aquí hay información de las diferentes zonas, de los monumentos, de cada uno de los territorios. Evidentemente, primero se elige, espera un momentito, vamos a poner aquí, lo primero que hay que elegir es el idioma, tenemos los 4 idiomas para elegir. Sí, no lo bloqueo aquí. Español, euskera, inglés y francés, ¿vale? Entonces le vamos a dar al francés, y luego tú ya aquí puedes incluso oír la exposición, que tengo en los dedos yo que no. Voyageurs ou voyageuses, vous avez sous vos yeux un territoire historique, celui de Vizcaya. Et nous voulions que vous commenciez à l'aide de cette maquette un parcours à Continuamos travers con les la endroits. exposición y bueno, pues tienes información sobre la maqueta, de cómo se realizó la maqueta, de la geografía, del señorío de Vizcaya, del entramado institucional y el patrimonio arquitectónico, ¿no? Por ejemplo, luego pues podemos jugar, jugamos con los niños y decimos, vamos a ver esto que era antes, ¿dónde está ahora? Entonces tú le das así y ellos descubren que esa foto antigua es lo que actualmente recogemos como la plaza circular. ¿Vale? Entonces así ven la diferencia de cómo era antes y cómo está ahora. Perdón. Antiguo mercado. El antiguo mercado, la Plaza Nueva. Esta era la antigua Plaza Nueva que estaba en el mercado de lo que es ahora el mercado de la Ribera. La Ribera. Eso es. Mira. ¿Vale? Entonces, bueno, pues son formas de que jugar, pero de que jueguen y los visitantes aprendan a distinguir cómo estaba antes y cómo está ahora, las transformaciones urbanas. De la tecnología. Efectivamente, esto es unir los puntos y obtienes algo que vas a obtener, pues el ídolo Miqueldi, ¿no? Esto está hecho sobre cartografía real. De aquella época, ¿vale? Entonces está todo hecho a escala, está un poco incrementado las montañas pues para que se vea bien la diferencia, pero sí, en esa época había esas casas y había esa distribución. Aquí te falta, a fecha de hoy, te faltan muchas cosas, no estamos hablando de los años 60, ¿vale? Muy completo, porque tienes una información, bueno, pues aparte del visual, ¿no? que todos quieren buscarse, ay, ¿dónde está mi caserío, el caserío de mi mamá y tal? Aparte de eso, pues luego tienes la posibilidad de incrementar más información con documentación que tenemos en el museo y en otras instituciones que también lo que sirve es para mejorar esa accesibilidad a los fondos museográficos que tenemos, ¿no? En el proceso de construcción, pues planos auxiliares, diferentes tipos de vivienda, de máquinas, de edificios, porque claro, pues tenías que significar todo lo que había en esa época, ¿vale? Con los utensilios que había se construyó, porque es madera lo que está ahí, ¿vale? Entonces se hizo con la escuadra del Patagón, no es como actualmente que te metes todo en el Macintosh y te sale todo a escala, con la tipología, como se hizo, sobre el papel, y luego ya una vez que se tenían ya esos determinados, se llevaban al plano, a la maqueta. Son los ingenieros de arquitectos de antes. Efectivamente. Sin material, sin recursos, pero se hacían las cosas. El tanto llamaron la atención en el siglo XIV, ¿no? Que, bueno, pues la Inquisición se lo pasó bomba con nosotros. Pero bueno, aquí lo que se quiere es explicar, ¿no? El trabajo en los caseríos, tanto de la recogida de vino, el trabajo en las herramientas del vino, ¿vale? Con qué piezas se trabajaba y cuál era el resultado, ¿no? Del vino o de la lana, porque eran las dos piezas que principalmente se trabajaban en esta zona, ¿no? Cómo se alisaba, cómo se golpeaba, cómo la charrancha se hacía, se iba afilando hasta obtener el hilo, ¿no? Se pasaba por la rueda
el uso, y luego ya se hacían ovillos, ¿no? Se iban a hacer ovillos pues, para poder tejer lo que posteriormente iban a ser las prendas que se iban a vestir, ¿no? Y que en cada caserío pues, se dedicaban obviamente las mujeres, ¿no? A hacer todas esas labores de lino y con la lana lo mismo. La lana ya, con la lana del esquileo, lo buscar la lana, cómo se hacen los ovillos, claro, es mucho menos trabajado, el lino es mucho más fino y el resultado también así lo es. No es lo mismo un calcetín de lana que una camisola de lino, ¿no? Entonces, pero al final la utilidad también era diferente, el objeto de la lana era calentar. Estamos hablando que no había calefacciones en aquellos tiempos y que los inviernos aquí eran bastante más duros de lo que son actualmente, ¿vale? Entonces, ¿esto es el algodón? Ese es el algodón cuando se hacían las boinas de la encartada. No sé si iréis a grabar al Museo de Boinas de la Encartada, que también es un museo fábrica muy bonito, donde explica todo el proceso de elaboración de las boinas, que también es otro de los elementos significativos de nuestro atuendo tradicional. Yo siempre digo que es como la primera lavadora que existía, ¿no? Porque tú metías la ropa ahí, metías ceniza aquí y mediante varios procesos con agua caliente pues ibas blanqueando la ropa, ¿no? Que cualquiera puede pensar que ahora de la ceniza se mancha la ropa, pues no, entonces utilizaban la ceniza para blanquear la ropa. Entonces, pues son cosas que pues, han ido cambiando. Hoy en día le das al botón, metes el detergente y bueno, te olvidas hasta la hora de planchar, ¿no? De reproducción. Saca fotos así. Las familias vascas en Navidad, como en otros sitios, se reúnen en torno a la mesa. Y aquí, lo que es muy tradicional es que en el menú navideño no pueden faltar los caracoles con salsa vizcaína, la coliflor, las origuasas que le llaman, y el besugo. Todo ello regado con un buen chacolí de la casa, echeaniecua, el chacolí. Y bueno, pues todos en torno a una mesa, ¿no? Y compartir la comida. Los niños no tenían para beber el vino, ¿no? Bueno, también, sí, de hecho... Porque el vino de aquí mismo. Eso es, sí, pero pues, evidentemente poquitas cantidades. Todo era producto de temporada y todo era producto del entorno del caserío, lo que se ponía en la mesa. La gente muy naturaleza, sí. También este cuadro es un cuadro muy especial, sí, porque es un cuadro pues, que bueno, pues, a mí me resulta especial, ¿no? Porque lo que hace es recoger una vida tradicional que no sé yo si no va a desaparecer. Yo suelo ver esto. ¿Qué son? Estos para traer el agua y para conservar el... Sí. Se traía no había grifo de agua caliente ni agua fría, entonces había que agarrear el agua, había que arrear la leche del ganado, había que hacer tantas cosas en la vida sin todas las comodidades que tenemos hoy en día. Entonces tenemos sí un gran surtido de depósitos tanto de latón, cobre, tenemos también en cerámica, muy buenos ejemplares, Luego ya tenemos una exposición de sopas, entonces también las ensaladeras y las sopas que cocinar cambiaban, desde cuando hacíamos la sopa en este depósito hasta que ya formas más evolucionadas con la olla express. No hemos puesto la Thermomix, pero bueno, todo se andará. Fíjate, de nuestra abuela ahora hemos seguido. Ahora si tú no tienes allí con tus invitados. Eso es, hoy en día también es raro incluso ver este tipo de piezas en las mesas cotidianas y mucho menos en las de festivos, ¿no? De poner en festivos, pero sí, hoy en día que tenemos recogido en estas estanterías, ¿no? Y que, bueno, pues como puedes ver, este es un compendio histórico de los servicios de la Vía de Bilbao, ¿no? 1793, esto es un original. Entonces son piezas que hay que tener muchísimo cuidado y que se tienen que conservar. ¿Sabes cómo tiene un poco de... En su época tuvo polilla y hay que... De hecho, toda la colección de este museo, durante el año hacemos 2 tratamientos de eliminar lo que es la polilla y eso. Sí, pero bueno, tenemos ejemplares muy potentes, ¿no? De lo que es la información de Bilbao, de Vizcaya, de Euskadi. Pues todo eso es el libro de la biblioteca de... Esta es la histórica, ¿no? Sí, la historia. Y
ahora el reto es que tenemos que ir digitalizando todo esto también, porque claro, hoy en día es muy importante tenerlo en físico, pero también es muy importante mostrarlo a la gente, tanto referida al museo como referida a la relacionada con la historia de Bilbao y de Vizcaya. Vale, muy bien. Bueno, efectivamente. Lo que hemos preparado es un pequeño obsequio para que no nos olvidéis y para que podáis venir, que es la colección del museo. ¿Vale? Aquí viene recogida las piezas más significativas y su información correspondiente, ¿vale? Con nuestros horarios y nuestra zona de visita, ¿vale? Y la distribución del museo. Muchas gracias. Y un DVD donde viene también porque hoy en día ya el formato libro está muy bien, pero las nuevas tecnologías también nos facilitan el conocimiento, ¿vale? Y siempre nos podéis visitar en www.euskalmuseoa.eus. Muy bien.